Arcos de la Frontera siempre me pareció un pueblo donde las vidas ajenas brillaban detrás de cortinas finas, como si una luz tibia quisiera delatar secretos que nadie se atrevía a decir en voz alta. Aquella noche la azotea de la Casa de la Cultura estaba vestida para un acto benéfico, farolillos blancos, música de cuerdas, bandejas de cava y un murmullo elegante que subía desde la plaza. La iniciativa había sido de Íñigo, mi marido, para hacer contactos con un par de promotores que hablaban de parcelas en la costa como quien repasa una lista de la compra. Él se deshizo pronto en abrazos y bromas, yo me quedé sola frente a la barra, sopesando mi copa como si dentro se hubiera bordado mi destino. Vestía un vestido negro de satén que me ceñía justo por encima de la rodilla, tirantes finos, espalda que dejaba imaginar más que mostrar. Debajo medias con liga escondida y lencería de seda color azul noche. No lo llevaba para nadie, era para mí. El tejido me corregía la postura, afinaba mi paso, me recordaba la respiración. Con cada movimiento me sentía, de un modo extraño, más nítida y más peligrosa. Él apareció como si la noche lo hubiera invocado, Víctor Salgado, empresario de bodegas, fundador discreto de becas culturales, viudo desde hacía años. Nunca fue cercano a nosotros, apenas un par de saludos en cenas grandes. Se acercó con una media sonrisa y dejó su copa a mi altura. «Soportas estos actos con una paciencia admirable», susurró, inclinándose lo justo para que su voz rozara mi oído. Sentí su aliento y no me aparté. Contesté algo que olvidé enseguida, porque lo que siguió no fue un diálogo, sino un tejido de pausas, miradas y silencios. Víctor no hablaba solo con palabras, la manera de sostener la copa, de girar medio cuerpo hacia mí, de trazar en el aire una línea invisible por la que, sin saber cómo, solo podíamos caminar él y yo. Sin proponérnoslo, quedamos aislados del resto, como si el mundo se hubiera retraído hasta dejarnos en una penumbra cómoda. Íñigo reapareció para perderse otra vez, a mí me bastó con un gesto para excusarme. Cuando bajamos, la calle olía a azahar tardío. No había sitio en el coche de mi marido y Víctor levantó la mano para un taxi. Compartimos el asiento trasero sin rozarnos, pero el cuero del coche multiplicaba el sonido de mis tacones al cruzar las piernas. Él miraba hacia la ventanilla y yo lo miraba a él, la mandíbula firme, el reloj con correa de piel, la camisa levemente abierta donde la fragancia de bergamota y antiguo tabaco dejaba un rastro que me quedaría en la memoria. En la puerta de mi edificio, su mirada duró un segundo más de lo prudente. «Buenas noches, Clara», dijo simplemente. Subí a casa sin poder dormir. Me desnudé y me quedé frente al espejo, no como esposa que se debe a su papel, sino como mujer que al fin se sabe vista. No con los ojos, con la piel. Rescaté un conjunto de encaje que tenía casi desterrado y lo coloqué arriba del cajón, como quien prepara un talismán que no piensa usar, todavía. Los días siguientes se deshicieron en rutina. Cocinaba, planchaba camisas, sonreía lo justo, y sin embargo mi cuerpo ya no respondía a esa ternura doméstica. Vivía, detrás de un cristal invisible, un mundo aparte donde guardaba el peso de la mano que no llegó a tocarme, la media sonrisa de Víctor, la promesa muda del taxi. Era un secreto que me daba vértigo y calma, como el borde de un puente. El domingo Íñigo propuso pasar un rato de calidad en el casco antiguo. Al final terminamos en una casa señorial en la calle Alta, un encuentro de amigos y patrocinadores. A mí me mandaron a la cocina a ayudar con el café y la tarta de almendra. Los azulejos antiguos devolvían mis pasos con un tac-tac que me delataba antes de entrar. Víctor se plantó a mi lado para dejar una bandeja de dulces, tan cerca que sentí el calor de su brazo sin que me rozara. «Hoy andas más callada de lo normal», dijo en voz baja. «Madrugué demasiado», respondí tocando el borde del cuello, un gesto que él no dejó pasar. Nos quedamos con un hueco de sol cayendo por la ventana, cerca de una alacena vieja. Su mirada descansó un instante no en mis ojos, sino un poco más abajo, no fue sucia, fue dominio, un juego silencioso de distancia y ley. Afuera reían niños, dentro el aire se quedó inmóvil. No hizo nada,
pero mi espalda tembló como si una corriente hubiera pasado bajo la piel. Aquella noche regresamos en coche. Íñigo hablaba de licencias y plazos, yo solo escuchaba 3 palabras que me ardían por dentro: esto es peligroso. Peligroso y sin embargo luminoso como un borde recién pulido. A la mañana siguiente me envolví en una bata fina y me senté junto a la ventana. Saqué sin razón aparente un conjunto negro con una inserción de encaje en la espalda y me lo puse bajo el punto más sencillo. Necesitaba sentir contra mí la textura precisa de la elección. A los 3 días inventé un pretexto, un viejo álbum de fotos de la Peña Cultural, necesario, decía, para un collage sorpresa de Íñigo. Escribí a Víctor. Su respuesta fue inmediata: baja a mi casa a partir de las 4. Estoy en el patio. Fui con las manos frías y el corazón imprudente. El cielo estaba al acecho, gris perla, el asfalto lucía un brillo húmedo. Al abrirme él llevaba jersey de cuello vuelto color ceniza, el olor a café recién molido y madera de roble me envolvió. En el patio, entre macetas de geranios y una parra, extendimos el álbum sobre una mesa de hierro. Las fotos eran un mapa de risas pasadas, inauguraciones, vendimias, aquel festival de guitarra en verano. Víctor señalaba, contaba anécdotas con una ironía amable. Reímos. Cada risa, sin embargo, parecía una coartada. Hubo un segundo en que sus dedos quedaron inmóviles, a 2 centímetros de los míos. No avanzó. Esperó. Yo posé mi mano, despacio, sobre la suya. El contacto duró lo que tarda un silencio en perfumarse. Bastó para que el resto del día ardiera con un fuego sin llama. Pasó una semana que se me hizo una vida. Vivía como actriz atrapada en un ensayo que ya no era mi obra. El presente empezó de verdad, cuando recibí su mensaje: ¿me ayudas a elegir un regalo para Íñigo? Necesito tu gusto. Esta tarde. En esas palabras había un forro de seda que nadie más vería. Elegí un vestido gris claro, cuello estrecho, mangas al codo, unos tacones azul marino, finos como promesa, labios en un rojo que no pedía perdón. No pensé que él vería la lencería color vino que llevaba, asumí que de alguna manera la presentiría. Nos citamos en un centro comercial viejo de Jerez, con suelo de baldosa y olor a café tostado. Víctor esperaba con esa media sonrisa que no es del todo sonrisa. En la tienda de caballeros hablamos de camisas, corbatas, cinturones. La dependienta iba y venía, nosotros permanecíamos en una orilla en la que todo hervía. Sus dedos rozaron mi muñeca al tomar una caja. Su voz, más baja de lo adecuado, me atravesó como una vibración concreta. Últimamente Íñigo tiene un gusto raro, dije jugando con una corbata de dibujo abstracto. No es solo el gusto lo que tiene torcido, respondió mirándome de frente. No retiré la mirada. El juego empezó allí, en ese lugar inocente. Al poco propuso un café. En el patio interior había un rincón en penumbra. Pedimos té, no lo tocamos. Tomó mi mano sobre la mesa, sin miedo y sin ceremonia, como si la ciudad se hubiera quedado en silencio para conceder ese gesto. No sé a dónde vamos, dije, pero no quiero detenerme. Yo tampoco. Me asusta pensar que un día dejemos de sujetarnos, respondió. Tal vez eso sea precisamente lo que llevábamos esperando. Antes de irme en el coche, la radio puso una copla antigua. Me ardieron los ojos. Él me rodeó la cintura con una mano que no pedía permiso. Un escalofrío claro subió por mi columna. No hubo beso. Bastó el abrazo. ¿Nos veremos otra vez?, preguntó pegado a mi frente. Dije sí con voz de cristal. En casa, Íñigo no notó la tensión contenida que me latía bajo el vestido. Habló de un proyecto en Conil, yo sonreí con facilidad recién aprendida. Esa noche me quedé despierta mirando el techo. Salí al balcón, el aire traía sal y una promesa indecente de verano. Entendí que ya no me pertenecía del todo,
o tal vez por fin, me pertenecía de un modo nuevo. Los días posteriores fueron una cuerda tensa. Me despertaba con el rumor de las gaviotas, preparaba café para Íñigo, contestaba mensajes del trabajo, dejaba todo en orden, y sin embargo, la vida parecía ocurrir en otra habitación. Víctor no escribió. Yo tampoco. El silencio no era un final, sino una respiración sostenida antes del salto. El sábado, Íñigo decidió que necesitábamos vida social. Acabamos en una casa amplia cerca de la Alameda Vieja de Jerez, niños corriendo por el patio, adultos hablando de licencias y de si ese verano los alquileres volverían a subir en la costa. Me movía como un fantasma pulcro entre charlas de azulejo y olor a hierbabuena. A media tarde el móvil vibró, sé que estás acompañada. No hables. Solo dime si estás bien. Me aparté hacia un balcón pequeño con vista a las bugambillas. Escribí y no añadí nada. La respuesta tardó 3 puntos suspensivos. Bastaron para que mi pulso cambiara de ritmo. Aquella noche no dormí. En el balcón con una chaqueta fina sobre la camisola, dejé que el aire de sal me llevara de vuelta al taxi, a su muñeca con reloj, al roce que no fue. Había algo infantil y terco en mi espera, y a la vez una exactitud adulta, saber que no quería volver a una forma de vida sin aristas. El lunes amaneció de un gris blando. Preparé a propósito un gesto mínimo, blusa marfil, falda lápiz azul tinta, medias apenas satinadas, estiletos de 7 centímetros, no 8, un pañuelo de seda atado a la muñeca izquierda. No para provocar a nadie en la oficina, para recordarme a mí misma que seguía eligiendo. El detalle del pañuelo con sus aristas granates y doradas, rozaba una coquetería vieja, casi ritual. A mediodía, cuando pasé frente a un escaparate y vi mi reflejo, pensé que la elegancia también puede ser una forma de desobediencia. El mensaje de Víctor llegó a las 5:02, mañana subo al Cortijo de la Sierra a supervisar unas obras. No habrá nadie. Si te apetece ver el viñedo en primavera, hay luz preciosa a las 6. No respondió a nada previo. No pidió disculpas por el silencio. Solo nombró un lugar y una hora, como si el mapa del mundo se organizara alrededor de ese punto. Conducir hacia la Sierra de Grazalema a esa hora tiene algo de promesa antigua, el paisaje se abre y se cierra en curvas, y de pronto, entre alcornoques, aparece una franja de agua que te recuerda que el tiempo también se guarda en los embalses. Llegué antes de lo previsto. El cortijo encalado con portón de madera y un patio de canto rodado, olía a romero y a una madera reposada que crepita sin fuego. Él me abrió con camisa de lino remangada y una barba de 2 días que le oscurecía la sonrisa. No sabía si vendrías, dijo. Yo tampoco, respondí. Era verdad. Entramos. Sobre una mesa de trabajo había planos enrollados y un cuaderno con manchas de tinta. Un ventilador de techo movía el aire en círculos lentos. Víctor señaló una escalera exterior. Arriba, una terraza mirador se asomaba a un mar de viñas jóvenes. Las varas estaban atadas con cuerda natural, el viento hacía vibrar pequeñas cintas rojas que señalaban injertos nuevos. Sentí en la yema de los dedos el impulso de tocar, no lo hice. Hay gestos que se guardan precisamente para que la tensión no se rompa. En agosto el sol es un tirano, dijo él. En primavera parece un cómplice. Los cómplices saben callar, contesté. Sonrió con los ojos. No se acercó. Se limitó a observarme como quien aprende una partitura. Bajamos al patio. Había un columpio rudimentario atado a un olivo, tabla y cuerda. Quise sentarme y me contuve. Él lo notó. Si te sientas, no te empujo, prometió. Me senté. La cuerda áspera en las palmas, la tabla fría a través de la falda. Víctor se quedó delante a 1 metro con las manos en los bolsillos. Las suelas de mis zapatos rozaron el canto del suelo y el movimiento apenas se insinuó.
No hubo contacto, pero en mis muslos apareció una corriente precisa, como cuando se acerca una tormenta y la piel detecta electricidad. Llamémosle fetiche del balanceo, el cuerpo entiende el ritmo sin más explicación, y la imaginación se encarga de vestirlo. Después, en la cocina grande de azulejos blancos, preparó té de jazmín y colocó sobre un plato 2 membrillos en dulce. Sus manos son de otra época, nudillos marcados, cortes pequeños de haber peleado con cajas antiguas. Me fijé en su reloj otra vez, en el cuero envejecido, con ese tipo de objetos uno no presume. Uno cuenta historias. Él se fijó en mi pañuelo anudado. «Te quedan bien los nudos», dijo. «Hay nudos que se hacen para no deshacerse, y otros que se hacen para recordarte que puedes soltarlos», respondí, y tiré levemente del extremo. No dijo nada. A veces, cuando alguien no comenta, el silencio tiene textura. La tarde fue plegándose. Vimos al encargado dejar una llave en el poyo y desaparecer por el portón. Nos quedamos solos. Víctor encendió una lámpara de pantalla crema, la luz fue una caricia tibia sobre la madera. «No quiero que te sientas forzada a nada», dijo entonces. «Puedo ser torpe. Puedo ser impaciente. Hoy no quiero ser nada de eso». «Yo tampoco quiero ser valiente ni temeraria», contesté. «Solo quiero estar aquí sin mentirme». Nos acercamos, sí, pero no hubo prisa. Se permitió el tipo de intimidad que los adultos a veces olvidan, acercar el rostro hasta notar la respiración del otro sin tocar. Sus dedos no exploraron, esperaron. Yo apoyé la mano en su camisa, a la altura del esternón, como quien comprueba el tiempo en un reloj que no suena. Un beso breve, contenido, sin lengua y sin embargo completo, un pacto más que un estallido. Después, nada de dramatismos. Solo 2 personas de pie en una cocina antigua respirando a la vez. Me ofreció una habitación para descansar antes de volver a bajar. La colcha era de algodón pesado, el armario de castaño con espejo biselado. Me miré, pelo recogido a medias, labios un poco borrados, el pañuelo aún en la muñeca. Cerré la puerta sin pestillo. No hay gesto más claro, pensé, que no bloquear una salida. Me quité los zapatos y los coloqué paralelos. El suelo fresco me subió por los tobillos con un cosquilleo limpio. Me tumbé para sentir el peso de la colcha. No dormí. La noche se coló con una luna escasa. Escuché sus pasos, luego silencio, luego un golpe suave en la madera, 2 nudillos 2 veces. Abrí. Víctor estaba en el umbral como si tuviera miedo de estropear un dibujo. No entró del todo, yo no retrocedí. No hubo palabras grandes. Le toqué el cuello de la camisa, desabroché un botón, solo uno. Con la otra mano, señalé mi pañuelo. ¿Puedo?, preguntó. Asentí. Lo desató despacio como quien aprende a leer un idioma extranjero. Se lo guardó en el bolsillo del pantalón sin desplegarlo. No hubo nada más que esa apropiación simbólica, un trozo de seda que pasaba a su cuidado. Es curioso lo que un amuleto hace con el latido. El resto fue una coreografía mínima, acariciar desde el cabello hasta la clavícula, mantener la yema de los dedos lejos de donde el deseo pide, practicar el arte antiguo de no ir más allá. La censura del propio cuerpo. La mía y la suya. Un beso en la frente. Un segundo en el hueco donde nace el hombro. El susurro limpio de la tela cuando apenas se roza. Nada de lo que no deba contarse en voz alta. Y aún así una intensidad que me dejó con un calor preciso en el estómago, como si hubiera bebido un licor que solo existe en esa casa. Cuando volví a la carretera, la radio puso una versión acústica de una canción que hablaba de promesas de otoño. Sonreí sin querer. Íñigo al abrirme preguntó por la reunión, dije que había ido bien, que el proyecto con la Peña Cultural seguía en marcha. Preparé una tortilla francesa y 2 vasos de agua.
Por primera vez en años me escuché mentir con soltura y me asustó lo fácil que resultaba. Pero también pensé que a veces la verdad necesita espacio para aprender a pronunciarse. La semana transcurrió con un orden nuevo, desayunos en silencio, mensajes con colegas, un curso online al que nunca me conecto entera. Víctor no escribió. El jueves, al salir del supermercado con la bolsa del pan y otra de fruta, el móvil vibró: mañana viajo a Barcelona por un acuerdo. Después, México. No sé cuántos días. No quería irme sin decirte que cuando te desataste el pañuelo, supe que quería aprender tus nudos. Me apoyé en una pared para leerlo otra vez. México. La palabra cortó el aire como un papel fino. No contesté. Hay noticias que necesitan reposo. Caminé hasta casa con el latido en el antebrazo. Subí en ascensor y me vi en el espejo, una mujer con una bolsa de mandarinas y una decisión sin nombre. Por la noche Íñigo me abrazó. Estaba cansado, olía a oficina y a colonia fresca. Su abrazo era limpio, correcto, casi fraternal. Me quedé quieta, no por rechazo, sino por una escucha nueva. Él se separó un poco. Estás distinta, dijo. No sé, como si te hubieras ido a algún sitio y todavía no hubieras vuelto. A veces me voy sin moverme, respondí. Sonreí. No sé si entendió. A medianoche en la penumbra apoyé la palma sobre el sitio del pecho donde, horas antes, había apoyado mi mano en Víctor. No para comparar, sino para verificar que mi cuerpo aún me respondía. Pesqué el pañuelo del cajón y lo até al tirador de la ventana. El nudo quedó firme, bonito. Me dormí pensando en aviones que despegan antes de que amanezca y en todas las palabras que el protocolo obliga a callar. A la mañana siguiente, antes de que el sol rompiera el azul, llegó un mensaje de audio. No lo reproduje. Miré el icono, el triángulo pequeño esperando mi dedo. Lo dejé allí intacto como quien guarda una carta sin abrir en lo alto de un armario. Las cartas cerradas también cuentan historias, a veces, más nítidas que las que se leen. A media tarde, el cielo cambió de humor. Desde el balcón vi como una cortina de lluvia cruzaba la avenida como una escolta. Puse la tetera y preparé un plato de pan con aceite. No había nada extraordinario en ese gesto, salvo que lo estaba haciendo para esperar una noticia que no llegaría. A las 8:13 el móvil vibró, embarcando. Si todo sale bien, volveré con una propuesta que puede cambiar muchas cosas. Si no, al menos habré intentado no quedarme quieto. No tienes que responder. Gracias por el pañuelo. No escribí. Fui al dormitorio, abrí el armario, toqué con el dorso de la mano mis vestidos. Elegí uno rojo que nunca me ponía por miedo a ser demasiada. Lo saqué y lo dejé en la silla. No me lo puse. Retiré la cortina y miré la calle mojada. Por primera vez en mucho tiempo supe que podía esperar sin deshacerme. La casa estaba en silencio cuando el último mensaje llegó, corto como un disparo: vuelo retrasado. Cambio de puerta. Te escribo al aterrizar. No supe si sería un aterrizaje en Barcelona, en México o en otra cosa. Me quedé parada con el móvil en la mano, el corazón midiendo un espacio que no tenía nombre. Afuera, la lluvia dejó de caer y un olor a tierra levantada entró sin pedir permiso. Las semanas que siguieron fueron un hueco extraño en mi calendario. Íñigo trabajaba hasta tarde, yo hacía mi rutina como si cada gesto fuera una escena ensayada: preparar pan con tomate, ventilar la casa, revisar facturas, contestar correos. Pero mi mente estaba detenida en un aeropuerto donde un hombre llevaba mi pañuelo en el bolsillo de su pantalón. Víctor no escribió. Y yo tampoco. Y ese silencio no era vacío. Era presencia suspendida. Había tardes en las que me quedaba en el sofá sin encender la luz. Me gustaba ver cómo el salón se iba volviendo azul a medida que caía el sol. Esa penumbra era el único sitio donde yo no actuaba,
donde no era esposa de nadie, donde no tenía que sonreír. En esa sombra era solo Clara, la mujer que había descubierto otra forma de respirar. Una mañana de sábado, al abrir la persiana, encontré en el marco un sobre pequeño. Sin sello. Sin nombre. Dentro una tarjeta doblada. Estoy de vuelta. Mañana 6:30. El Cortijo. Sin firma. Pero no hacía falta. Durante el día fingí normalidad. Fui al mercado, compré alcachofas y pan de masa madre. Íñigo bromeó con que últimamente parecía más tranquila. Yo asentí. No quise analizar si era una mentira o si era una verdad torcida. A veces la serenidad llega cuando ya no te importa si algo va a romperse. A las 5 de la tarde me vestí. Elegí un vestido color marfil, de tela con peso, que se pegaba a la cintura sin pedir permiso. Tacón medio, el justo para sentir el poder en mi columna. Labios en tinte suave. Delicadeza calculada. Me miré en el espejo sin reproches. No buscaba aprobación de nadie, era una versión mía que reconocí. Conduje hacia la sierra. La luz estaba baja, casi dorada. El cortijo parecía igual que la primera vez, pero yo no era la misma. Víctor me abrió la puerta con una expresión difícil de definir, cansancio, alivio, algo que parecía miedo pero no lo era del todo. Creí que no vendrías, dijo. Me acerqué solo un paso, para que él entendiera que ya no eran necesarias preguntas. Ya estoy aquí, respondí. Entramos. En la mesa había solo dos cosas, una taza con té aún tibio y mi pañuelo, extendido, alisado con precisión. Como si fuera un documento. Como si esa seda guardara un relato. Él no lanzó la mano ni se precipitó. Avanzó despacio, y yo también. La distancia se acortó hasta que nuestras respiraciones se mezclaron. Me rozó la mejilla con el dorso de los dedos, un gesto mínimo, pero con una carga antigua. No hubo palabras grandes. No hubo explicaciones. No hubo urgencia. Hubo entendimiento. La noche se fue haciendo espesa, como un vino tinto que se decanta sin prisa. El cortijo parecía contenernos dentro como si las paredes supieran que la realidad afuera era otra, llena de horarios, recibos y responsabilidades. Allí, en cambio, todo era exacto, inevitable. No necesito describir lo que no debe describirse. Lo único que importa es esto. Esa noche cambió la forma en la que mi cuerpo y mi mente estaban conectados. Al amanecer, el aire entraba frío por la ventana abierta. Víctor estaba sentado al borde de la cama, con la camisa puesta a medias, mirando hacia las viñas. Tenía una expresión serena y trágica a la vez. Giró el rostro hacia mí. Esto ya no puede ser, solo un desliz, Clara, dijo sin dramatismo. Si seguimos, habrá que asumirlo. Yo respiré hondo. No tenía respuesta que encajara en los moldes que la sociedad espera. Y dije la única verdad limpia que tenía. No puedo volver a ser quien era antes. Él cerró los ojos unos segundos. Y entonces dijo la frase que no esperaba. Tengo una oferta para dirigir un proyecto en México. Si la acepto, me iré meses. O años. No lo había decidido del todo, hasta ahora. Me quedé en silencio. La revelación cayó como una piedra en un lago quieto. ¿Y quieres que vaya contigo? Pregunté. Quiero saber si estarías dispuesta a quemar los puentes, respondió. Todos. No contesté. Y él no insistió. Bajó la cabeza. Fue entonces cuando entendí, esa palabra México ya no era un destino geográfico. Era un límite moral. Salí al patio con el corazón golpeando. El sol subía, los pájaros rompían la mañana. El olor a romero era casi insoportablemente bello. Yo tenía que elegir.
Y no sabía aún cómo hacerlo. Volví a casa aquella mañana como si hubiera viajado días enteros. Íñigo estaba en la cocina, con camiseta y el pelo todavía húmedo de la ducha. Preparaba café y canturreaba algo sin importancia. Me miró solo un segundo y siguió hablando de horarios, de una reunión que tenía en Cádiz, de un presupuesto que no cerraba. Yo asentía con calma. Lo observaba, pero desde lejos. No era distancia hacia él, era distancia hacia la versión de mí misma, la que se esforzaba, la que quería sostener, la que creía que la estabilidad era un fin. Ahora yo sabía que la estabilidad puede ser una jaula con flores. Esa tarde trabajé desde el ordenador portátil. Pero no pude concentrarme. Abría documentos. Leía 3 líneas. Cerraba. Miraba la ventana. Cada objeto de mi casa parecía distinto: la silla de cuerda tejida, la alfombra marroquí, las tazas compradas en un viaje a Asturias. Todo era mío, pero ya no era mío de la misma forma. Era como si la mujer que había vuelto del cortijo no encajara del todo en esta casa. Víctor no escribió ese día. Tampoco el siguiente. La ausencia tenía peso casi físico. Una presencia invertida. En algunos momentos me sorprendía tocando mi muñeca, como comprobando que el pañuelo ya no estaba. Y sin embargo a veces sentía su seda todavía, como si mi piel lo recordara. Una noche, cuando Íñigo ya dormía, salí al salón y encendí solo una lámpara pequeña. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra el sofá. Cerré los ojos. Y lo que sentí no fue dolor. Fue certeza. Yo ya no era solo esposa. Ni amante. Ni cómplice. Era mujer que eligió sentir. Y esa elección no la podía devolver. El miércoles hubo una cena en casa de unos amigos de Íñigo, en un ático de Cádiz, cerca del puerto. Allí estaban los mismos chistes, los mismos brindis, las mismas comparaciones de precios de inmobiliarias y reformas. Pero yo ya no podía sumarme a esa conversación sin sentir que me estaba borrando. Me levanté a tomar aire en la terraza. La brisa olía a sal y metal. Vi un barco alejarse con sus luces pequeñas como hebillas sobre el agua. Apoyé los codos en la barandilla y cerré los ojos. Fue en ese instante exacto cuando el móvil vibró. Un mensaje de Víctor. No sé si debo insistir o dejar que el destino haga su parte. Pero si quieres que pare, dímelo. Lo acataré. Sentí que la sangre subía a mis mejillas. Miré el mensaje durante varios segundos. No respondí. Apagué la pantalla, respiré hondo y regresé a la mesa. Mi pulso estaba alterado como si hubiera corrido. Cuando volvimos a casa, Íñigo se desnudó con naturalidad, se tumbó en la cama y en 2 minutos dormía. Yo me quedé sentada a su lado, mirándolo. Y de repente, sin que yo lo buscara, se me llenaron los ojos de lágrimas. No de culpa, sino de una nostalgia nueva, nostalgia de quien fui antes de elegir camino. La mujer que se conformaba. La mujer que no sabía que existía un mundo más agudo. Me limpié las lágrimas con la palma de la mano y me acosté sin apagar la lámpara. El día siguiente fue el día en que la realidad cruzó mi puerta. Íñigo estaba guardando unos documentos en la cómoda cuando su móvil vibró. Él no suele leer mensajes delante de mí, pero ese día, sin saber por qué, su expresión cambió un poco. Guardó el móvil muy rápido. Dijo. Era mi hermano. Nada importante. Mañana iremos a su casa. Y se fue a la ducha. Pero algo en su voz tenía una sombra que antes no estaba. Una sombra de sospecha. Fui a la cocina a beber agua. Mis manos temblaron un instante. Me apoyé en la encimera. El reloj marcaba 10:47. Fue entonces cuando el móvil sonó otra vez. Víctor. Estoy en el aeropuerto.
México está confirmado. Si deseas hablar conmigo antes de que me vaya, es ahora. Si no, entenderé el silencio. Esa frase cayó como una sentencia. Fui a la ventana. Afuera la calle estaba casi vacía. Una farola iluminaba un coche estacionado. Mi respiración era profunda y lenta. Sentí el vértigo de quien está a punto de saltar desde una altura y no sabe si lo esperan brazos o vacío. Escribí solo 2 palabras. ¿Dónde estás? Su respuesta llegó en 4 segundos. Terminal 3. Puerta 19. Me puse la chaqueta. Y antes de salir, miré la casa, todo en orden. Íñigo dormía. Era el tipo de orden que puede durar años, o puede volar por los aires en una noche. Cerré la puerta con llave. Y escogí avanzar. El aeropuerto de Jerez, a esa hora, tenía ese silencio raro que solo existe cuando la noche todavía no es madrugada, pero ya dejó de ser noche social. No había filas, no había turistas, solo trabajadores cansados, alguna pareja discutiendo en voz baja y el olor persistente del aire acondicionado mezclado con perfume caro. Entré. La Terminal 3 tenía luz fría, casi quirúrgica. Caminé hacia la puerta 19 con la chaqueta apretada contra mi pecho. No quería pensar qué haría si Íñigo despertaba y descubría mi ausencia. No quería pensar en lo correcto ni en las consecuencias. Yo solo quería llegar al punto donde una verdad concreta iba a pronunciarse. Ahí estaba él. De pie apoyado contra la columna de acero, con la maleta a un lado y una botella de agua sin abrir en la mano. Al verme bajó el brazo. No sonrió. Tampoco frunció el ceño. Su expresión era algo entre cansancio y decisión. Nos quedamos frente a frente. A 1 metro. Solo 1 metro. Podíamos tocar el aire que había entre los dos, pero no nos tocamos. No quiero romper tu vida, dijo el primero despacio. Mi vida ya se rompió, contesté. Solo que todavía no se cayó en pedazos visibles. Él tragó saliva. Su mirada bajó a mi cuello. No hubo lujuria ahí. Hubo un dolor silencioso. Dime una sola frase, susurró. Una sola. Para saber si debo soltarlo todo, o dejarte ir. Yo respiré. Noté el aire helado entrar a mis pulmones. Y dije la frase más honesta que podía decir. No sé qué quiero. Pero ya no puedo vivir como antes. Él cerró los ojos. Soltó el aire lentamente. Se notaba que estaba intentando que su voz no se quebrara. Entonces no puedo pedirte que vengas conmigo, dijo. México requiere una decisión completa. No a medias. Mis dedos temblaron solo un segundo y los escondí en el bolsillo. Y tampoco puedo pedirte que te quedes, le dije. Silencio. La megafonía anunció embarque. Su vuelo. Él levantó su maleta. Dio un paso hacia la puerta. Se volvió una última vez. Guárdame el pañuelo, pidió. No para mí. Para ti. Para que recuerdes que alguna vez elegiste sentir. Y se fue. Yo me quedé plantada en mitad de ese aeropuerto sin lágrimas. Era demasiado grande para llorarlo. No era tragedia. Era transformación. Salí a la calle. El aire estaba húmedo y pesado como antes de una tormenta. En el aparcamiento mi móvil vibró. Yo pensé que sería Víctor, pero no. Era Íñigo. ¿Dónde estás? 2 palabras. Y el suelo bajo mis pies se movió apenas 1 milímetro. Ahí fue cuando entendí lo más inquietante. Mi historia no había terminado en la puerta 19. Solo había cambiado de escenario. Miré las luces del aeropuerto. Miré la carretera que llevaba de vuelta a Jerez.
Y supe con el corazón latiendo brutalmente. El siguiente capítulo no lo iba a decidir yo sola.